La filosofía tiene como objetivo el estudio del ser. Sin embargo, ¿qué es el ser? En un inicio, la filosofía plantea de forma no tan directa que el lenguaje es un problema, pero el lenguaje no es estudiado sino hasta mucho tiempo después. Platón plantea primero que el lenguaje es un problema para la filosofía, pero la forma en que desambigua este problema es que toma al lenguaje y lo divide y hace dos categorías. Existe un lenguaje natural y un lenguaje artificial o creado. De esta forma, en todos los demás problemas filosóficos que se plantean después de los griegos, vuelven a recurrir a esta idea platónica sobre el lenguaje y la división que él hace. Sin embargo, tiempo después, John Locke empieza a investigar un poco más sobre cómo el lenguaje repercute en las investigaciones filosóficas. De esta forma, yo, Gordon Frege, llego a pensar qué es el lenguaje y por qué afecta tanto a los problemas filosóficos. La gramática es lógicamente incorrecta. Por eso, yo, Russell, propongo que creemos un lenguaje artificial por medio del cual podemos darnos cuenta de que enunciados no tienen sentido. Podría decirse que Dios podía crear todo, salvo lo contrario a lo que fuera las leyes de la lógica. Para mí, Wittgenstein es pertinente hablar acerca del lenguaje como un retrato que mediante los sentidos nosotros configuramos del mundo, no tal cual como es la realidad, sino una proyección de esta. Hay que comenzar con la idea y el concepto de mundo. El mundo es todo lo que acontece, y todo lo que acontece son las totalidades de todos los hechos. La sustancia del mundo son los objetos. Gracias a esta sustancia, si una proposición tuviera sentido o no tuviera sentido, tendría que depender de que otra proposición fuera verdadera. Por ello, es fácil imaginar y hablar acerca de mundos que no existen, hablar acerca de mundos ficticios. Pero estos mundos no están por completo fuera de la realidad, tienen una conexión con el mundo real. Hay una conexión con todos los hechos que ocurren dentro de un espacio lógico. En este espacio lógico es donde se plantean todas las proposiciones y donde acontecen todos los hechos. Mi formación como matemático me permitió notar que en el lenguaje también se podían crear fórmulas, y estas fórmulas nos ayudarían a desambiguar lo que estaba sucediendo. A partir de lo que Locke descubre, de que a través del lenguaje podemos resolver ciertos problemas filosóficos, o los problemas del lenguaje inciden en los problemas que nosotros tenemos dentro de la filosofía, yo me di cuenta que esto se podría lograr a través de fórmulas y establecer relaciones entre estas partes. Esto es plantear lo que es la función y el argumento. La función es algo estable, algo que no va a cambiar, mientras que el argumento es todo aquello que se le puede atribuir a una función. Esto es, una función tendría la lógica de un sujeto y un argumento la de un predicado. Esto en relación con la lógica aristotélica. De esta forma tendríamos como expresiones distintas comparten referentes, aunque estos referentes no siempre sean lo mismo. No siempre todas las funciones son las mismas y, sin embargo, están apelando a un mismo objeto. Cuando hablamos de que una expresión es significativa, estamos hablando de una noción lógica que implica decir que algo está en lugar de otra cosa. A mí me parece que la distinción que hace Frege de sentido y referencia no puede aplicar a todas las expresiones. Para ello, propongo mi noción de función proposicional, que consiste en una expresión que no puede ser ni verdadera ni falsa hasta que sea sustituida una de las variables que está contenida en ella. Para que una frase proposicional sea verdadera, es necesario reemplazar la variable por una constante y afirmar que todos los elementos que puedan poseer esa propiedad sean verdaderos, o al menos uno de ellos posee esa propiedad. Además de esto, propongo mi noción de frase denotativa, que es una expresión cuantificada que no puede ser
significativa por ella misma. Todas las expresiones denotativas son descripciones, pero no todas las descripciones son frases denotativas. En muchas ocasiones, cuando intentamos traducir una frase denotativa del lenguaje natural al lenguaje lógico que propongo, estas desaparecen. Por ello, yo considero que solamente aquellas expresiones que pueden resistir esta traducción al lenguaje lógico son expresiones verdaderamente significativas. Entonces yo, cuando pienso en lo que acaba de decir Rosel acerca de las frases denotativas y de su sentido, introduzco el término de proposición. Una proposición es una proyección o un retrato del mundo, y esta proyección o retrato del mundo no contiene el sentido total. El sentido solo lo contienen los hechos. Para comprender una proposición, hay que comprender una proposición elemental y su signo elemental. Solo los hechos pueden expresar un sentido, ya que un conjunto de nombres no puede. La esencia del signo proposicional la podemos pensar como cuando imaginamos objetos espaciales, ya sea una silla, un libro o una mesa, en vez de signos escritos. Los hechos simples se pueden describir, pero no nombrar. Los nombres ya serían los signos simples empleados en las proposiciones, y el nombre denota un objeto. Dentro de la proposición se compone por ciertos nombres, pero estos nombres a la vez no tienen sentido, sino solo son una leve descripción de lo que es el objeto. Luego de hablar de función y argumento, es importante reconocer que para que esto exista, esta dicotomía exista, necesitamos tener el concepto de sentido. Un sentido es la dirección en la que apunta un referente, porque un referente puede tener muchos sentidos. Por ejemplo, un solo referente, que sería un referente denota un objeto, puede tener distintas representaciones, porque el sentido precisamente es un modo de representación de un solo referente. Podríamos tener, por ejemplo, a la hora de hablar de nombres, la representación de un presidente, el presidente de un país, que a su vez sería el esposo de una persona, que a su vez sería el egresado de una escuela. Estos tres sentidos apuntan al mismo referente que existe en el mundo real. Al intentar traducir expresiones del lenguaje natural al lenguaje lógico formal, me he dado cuenta de que muy pocas expresiones pueden resistir esta traducción. Los únicos signos que pueden hacerlo son los nombres propios en sentido lógico. Los nombres propios en sentido lógico aseguran que hay una conexión entre el lenguaje y la realidad. Todas las proposiciones que podamos entender es necesario que estén constituidas por entidades que conocemos directamente. En este paso del lenguaje natural al lenguaje lógico formal, como ya lo mencioné, los únicos que pueden resistirlo son los nombres propios en sentido lógico. Un ejemplo de esto serían los deícticos, que nos hacen ver exactamente la relación entre el referente y el sentido. Hablo de sentido y referente no en el sentido que lo hace Frege, sino que los deícticos significan aquello que denotan. Lo que yo digo es que a los objetos solo puedo nombrarlos. Eso quiere decir que los signos que empleo para nombrarlos solo lo representan. Yo puedo solamente hablar de ellos, no expresarlos. Y que una proposición solo puede decir cómo son las cosas, no que sean. A esto me refiero a que los nombres sí tienen un referente, que es el objeto, pero el objeto es el que tiene el sentido, no el nombre. El nombre solo es una representación de lo que es el objeto. El nombre no contiene el sentido. Entonces la proposición está compuesta por varios nombres y a la vez esta proposición lo que hace es hacer una representación y puedo decir cómo son las cosas, pero no lo que realmente sean, no su esencia. Ya hablamos de los nombres y de los objetos. Sin embargo, ¿qué son los nombres propios? ¿Cómo funcionan en el lenguaje? Es algo que llevo preguntándome mucho tiempo y es algo importante en mi teoría. Los nombres propios no poseen sentido, connotación, según su terminología, sino solamente referencia, que es una denotación. Un nombre propio es una expresión saturada,
en donde está todo completamente lleno, porque precisamente un nombre propio solamente va a apuntar a una cosa, a una persona. Si yo hablo de Napoleón Bonaparte, solamente apuntará a ese personaje que todos conocemos. Los nombres denotan objetos. La idea de objeto depende lógicamente del nombre propio y no al revés. Si no hay nombres, no hay objetos. Solo podemos aspirar a conocer parcialmente el sentido de estos nombres, porque como ya sabemos, los nombres propios precisamente solamente van a apuntar a una cosa, no a todo lo demás. Para mí es una desviación del lenguaje el hecho de que podamos hablar significativamente de algo que no tenga referente en el mundo, referente tangible en el mundo real. ¿Por qué podemos hablar de un unicornio? Un unicornio no existe en el mundo real y ese es un problema muy grave en el lenguaje. ¿Y cómo lo podemos resolver? Simplemente no hablando de cosas que no existen. Ahora lo que yo quiero explicar es acerca de las reglas de traducción de un lenguaje a otro, ya que todo sistema de signos correcto tiene que ser traducible a cada uno de los otros de acuerdo con dichas reglas. Eso es lo que todos tienen en común. Primero es necesario poner un ejemplo. Hay que pensar que el lenguaje lo que hace es disfrazar el pensamiento y lo hace de esta manera por la forma externa, como si fuera un ropaje, como si el lenguaje fuera el ropaje de la realidad, o del pensamiento más bien, del pensamiento oculto, porque la forma externa del ropaje no está diseñada para permitir reconocer la forma del cuerpo, o sea, el lenguaje no está diseñado para permitir reconocer la forma del pensamiento, simplemente tiene otros objetivos. Cuando hablo de proposiciones como retratos, quiero poner un ejemplo, el ejemplo de la notación musical. Este ejemplo no parece un retrato de la música, ni tampoco el lenguaje hablado parece un retrato, o los signos sonores parecen un retrato de nuestro lenguaje hablado. No obstante, estos lenguajes de signos demuestran, inclusive en el sentido usual, que son retratos de lo que representan. Para esto introduzco la ley de la proyección, la cual lo que hace es proyectar en el ejemplo anterior la sinfonía en el lenguaje de la notación musical. Es decir, que el músico extrae la sinfonía de la partitura por medio de la cual se puede reconstruir la sinfonía a partir de los surcos del disco. Usando la primera regla, llegar de nuevo a la partitura, que es lo que constituye la semejanza interna de cosas que parecen haber sido construidas de manera tan diferente. Otro ejemplo que es importante para exponer bien la esencia de la proposición serían los jeroglíficos, ya que estos retratan los hechos que describen. El hombre posee la capacidad de construir lenguajes que permitan expresar en cualquier sentido sin tener idea de cómo y qué significa cada palabra, así como se habla sin saber cómo se producen los sonidos emitidos. A lo que me refiero es que el hombre de alguna forma ocupa el lenguaje o lo conoce mediante su experiencia, mas no reconoce o no conoce las partes de este lenguaje, ni conoce su sentido en sí, el sentido de las palabras tal cual, ya que para el hombre, este lenguaje es simplemente un retrato, una representación del mundo, y cuando habla se va hacia los objetos, no hacia la palabra en sí, a lo que significa la palabra, sino a lo que denota. Y esta palabra lo que denota es la esencia, es el objeto, es la sustancia del mundo. Con mi teoría se puede deducir que hay dos tipos de conocimiento. Uno de ellos sería el conocimiento directo, que es el que obtenemos cuando conocemos las cosas por medio de signos que no son eliminables del lenguaje, como los deícticos. El otro tipo de conocimiento sería el conocimiento por descripción, que es indirecto y se transmite a través de las frases denotativas. Esto implicaría que al usar las frases denotativas no hay un contacto cognitivo realmente con los objetos y lo que conocemos realmente son las propiedades o las relaciones, pero no los objetos en sí. El lenguaje es demasiado arbitrario. No entiendo por qué el lenguaje es tan arbitrario. Me pregunto si realmente tenemos que reformular el lenguaje o evitar el lenguaje. Evitar el lenguaje para hablar de la filosofía. A mí realmente no me interesa la idea de arbitrariedad. Lo único que me interesa es decir que el lenguaje es una forma de retrato, es una proyección de lo que vemos en el mundo, pero que aún así
podemos mediante estas proyecciones saber si son verdaderas o falsas acerca de los objetos de los que habla, ya sea si son existentes o no existentes. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Pues consideramos que al final de todo esto es importante para comprender lo que es la filosofía del lenguaje, entender a estos tres filósofos que forman parte de la primera parte de las investigaciones como filosóficas. Desde Locke, que esboza un poco lo que es la pregunta, hasta Frege, que la plantea contundentemente, pasando por Russell y finalmente llegando a Wittgenstein, en donde pues ya llega a un punto final de estas primeras investigaciones filosóficas. Bueno, lo que yo considero que hace Wittgenstein es hablar, o sea, que el lenguaje de alguna forma es la proyección del pensamiento, y la proyección, o sea, y el pensamiento es como el retrato del mundo, ¿no? Todo se basa en esta teoría pictórica, en donde el lenguaje, ya sea escrito, hablado o en sí internamente el pensamiento, es un retrato de lo que ocurre en el mundo, y al representarlo, por ejemplo, en un enunciado, lo que haces es componerlo mediante nombres o mediante elementos que lo que hacen no es decir o no tienen sentido, porque solo lo único que hacen es representar levemente lo que es el objeto, o sea, cómo se llama el objeto, mientras que el objeto ya contiene toda su esencia y todo su sentido. Y ese nombre, o sea, ese elemento que está dentro del enunciado, lo que hace es superficialmente integra en su significado ciertas cosas, ¿no? Lo que, no sé si hablamos de silla, que integra la idea o la imagen de silla, pero no lo vemos realmente con la palabra silla, sino al ir al objeto en el mundo. A mí lo que me parece interesante de Russell es que tiene además esta teoría sobre el conocimiento ya implicada en todas sus investigaciones, y que también van a dar pie para preguntarnos realmente cuál es la relación que establecemos con la realidad a través del lenguaje, que es algo que también se va a preguntar Wittgenstein. Y el hecho de que haya ciertas palabras que se diferencian de las demás al poder referirnos inmediatamente como la relación entre el lenguaje y el objeto en sí mismo. Sí. Además que son conceptos que evolucionan, ¿no? O sea, que se retoman, que si no hubiera existido uno, no estarían los demás, pero que yo creo que en la actualidad no nos casaríamos con ese primer Wittgenstein, con Russell intentando reformular el lenguaje para evitar las ambigüedades. Entonces, o sea, es importante conocerlos, pero también reconocer que en la actualidad, en las investigaciones actuales, al menos por el lado de la lingüística, no es algo que parezca tan viable, pero sí sienta las bases importantes para la pragmática. Porque en una cosa que por ejemplo podemos encontrar de Chomsky es en su referencia a Wittgenstein, es en esta idea de que de alguna forma pasa por el pensamiento, o sea, de que el lenguaje no proyecta tal cual el pensamiento, pero que de alguna forma sí puede hacerlo. Wittgenstein dice que no tal cual, pero que porque es un tipo de ropa, un ropaje, una vestimenta para el pensamiento, ¿no? Pero que sí después gracias, no sé si a Wittgenstein, los demás lingüistas plantean esta idea de si se puede reconocer, ¿no? Qué es lo que piensa acerca de algo, como esta idea de, bueno, huele a cigarro o apesta a cigarro, ¿no? Ahí ya está dando una idea de lo que la persona piensa o le supone el olor a cigarro. Sí, de implicaciones que si no lo plantean dan pie a lo social, ¿no? Dentro del lenguaje. Y pues ya, gracias. Y pues ya. Adiós. Wittgenstein. Para empezar tenemos que... otra vez. Podríamos tener, sobre todo hablando de nombres, que una persona como puede tener un sentido de nota. No se refieren a los lenguajes
No. A ver, dice, otro ejemplo que podría representar o exponer de manera más eficiente la esencia de la proposición serían los jeroglíficos. Diciendo así en serio. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero Bueno, ya, serio. Ahora sí lo estoy grabando. 2, 3. ¿Qué? Perdón, a ver, ¿Qué es el lenguaje? entonces, ¿qué es el lenguaje? Ok. Entonces, ¿qué es el lenguaje, verdad? Sí. 1, 2,